¿Qué tal? Soy el doctor Juan Carlos Cabanillas. El día de hoy decidí hacer un pequeño video sobre cómo hacer búsquedas bibliográficas en metabuscadores y bases de datos. Primero me gustaría clarificar cuál es el concepto de base de datos y metabuscador. Tomemos como ejemplo una biblioteca. Tú llegas a una biblioteca, entras y te presentas con la persona que se encuentra en el mostrador y le dices que estás buscando un journal de endodoncia del año 2017 y de tal autor. Ella lo busca y dice, claro que sí, necesitas dirigirte con tal persona, esta se encuentra en tal pasillo y el artículo que buscas se encuentra en tal estante. ¿Ok? Entonces te vas y te diriges hacia esta persona y esta persona va a ser la encargada de ya sea venderte el journal, prestártelo por 24 horas o definitivamente regalarlo. Entonces, la primera persona es un metabuscador, como por ejemplo PubMed y EBSCO. Estos son los encargados de dirigirte al lugar donde se va a encontrar el artículo. En el caso de el ejemplo que estamos utilizando, la segunda persona serían las bases de datos, quien realmente tiene los derechos para ya sea regalar, prestar o vender el artículo. ¿Ok? Ya clarificado estos conceptos, vamos a iniciar sobre cómo debemos hacer una búsqueda o cómo podría facilitarnos un bastante la búsqueda, ¿no? La primera herramienta que les voy a dar, esto que se llama Descriptores en Ciencia de la Salud, es la primera opción que te aparece en Google. Y esta es auspiciada por Vireme, que pertenece a la OPS, y es el organismo encargado de indexar los términos. ¿Qué quiere decir esto? Tomar las palabras adecuadas para describir una patología, un objeto o una persona. ¿Para qué? Para que todos al menos hablemos el mismo idioma y todos nombremos a la patología de la misma manera y no haya discrepancias. Muy bien, entonces vamos a empezar a utilizarlo, vamos a ponerle una consulta al DEC y en este caso me da la opción de palabra o término o descriptor exacto. La palabra o término tal vez sería la más adecuada si no tienes tanta experiencia, debido a que cuando usas el descriptor exacto, la búsqueda es muy reducida y podría no aparecerte lo que realmente estás buscando o definitivamente decirte que no existe nada. Muy bien, entonces en este caso vamos a buscar la palabra niño, perdón, vamos a utilizar en español, niño, y vamos a ver qué nos aparece. Nos aparece pues varias cosas que tengan que ver con niño y me dará el segundo término que es el interesante. Me dice, ok, un niño es una persona entre 6 y 12 años. Sin embargo, un individuo entre 2 a 5 años es un preescolar. Entonces aquí ya podemos diferenciar entre dos términos. Un niño puede ser una persona que va entre los 2 y los 12 años. Sin embargo, hay una pequeña categoría. Si quieres hacer una búsqueda mucho más estricta, sobre niños de 2 a 5 años, tendrás que escoger la palabra preescolar. Y lo interesante también es que me da cómo se escribe este descriptor en inglés. La traducción de todos los descriptores me los da en inglés, entonces eso me facilitaría mucho la búsqueda en PubMed. Entonces puedo utilizarla ya sea en español o en inglés. Y también me podría dar la opción de buscar más términos que tengan que ver con niño, como abuso infantil, etc, etc. Entonces, esta podría ser una buena forma de iniciar tu búsqueda y tratar de encontrar los términos adecuados que te faciliten encontrar los resultados que realmente requieres para hacer tu tarea y no un montón de datos que tardas mucho en discriminar, ¿ok? Entonces, vámonos a dar a la opción de PubMed y PubMed también tiene su versión de términos mesh. Entonces, ya cuando conoces el término mesh en inglés, perdón, el término deck en inglés, ya puedes buscar el término mesh, lo cual facilitaría mucho, mucho las cosas y esto se encuentra aquí inmediatamente cuando le das clic y quedamos que child y vamos a buscar, vamos a darle search y vamos a ver qué nos aparece. Inmediatamente me va a aparecer algo muy similar a lo que vimos en la página del deck. Me dice, ¿sabes qué? Es una persona de 6 a 12 años y un individuo de 2 a 5 años. En este caso puede ser un niño o puede ser un preschool. Entonces tienes ambas opciones. Entonces vamos a seleccionarlo y vamos a ponerle Add to Search Builder y vamos a empezar a hacer una búsqueda muy sencilla, muy rudimentaria. Incluso hasta nos aparecerán muchos, una búsqueda muy amplia. Muy bien, una vez abierta la caja del Add to Search Builder,
vamos a abrir la pestaña de niño y vamos a ver qué nos da. Me dice, oye, ¿sabes qué? Lo puedo asociar a diferentes este, descriptores o subheadings que, por ejemplo, tiene que ver con efectos adversos, genética, bla, 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 ese tipo de cosas que tú necesitarías más específicas. Muy bien. Entonces, también me da una, una, un diagrama en el cual me explica qué tan específico es mi término. Entre más abajo se encuentra el término, es mucho más específico. Entonces, en este caso, child me dice, ¿sabes qué? Pertenece a grupos de edad, a personas de categoría, y están todos los términos. Entonces, entre más abajo se encuentre dicho término, mucho más específico será y será mucho más pequeña mi búsqueda o la cantidad de resultados que obtendré. Muy bien. Entonces, para este caso, vamos a buscar dental caries. Bien, esto es bastante predictivo. Y en este caso lo vamos a dejar así nada más para ver qué nos aparece. Trataremos de hacer la búsqueda lo más amplia posible e ir a lo específico. Muy bien, aquí tenemos dental caries, me da justamente la definición. Vamos a ver qué tan específico es este término, dándole clic aquí. Y obtenemos que pues después de desmineralización dental tenemos dental caries y dentro de dental caries tenemos caries en fisuras y en la raíz. En este caso vamos a dejarlo en ese término amplio solamente para ejemplificarlo y aquí ya tendremos que empezar a entender cómo se asocian los términos y estos se asocian a través de operadores booleanos que son justamente los que encontramos aquí. Entendemos el primero que es AND, que buscará asociar términos, quiere decir, necesito que busques artículos que contengan el término child y el término dental caries. Y el OR será, necesito que busques niños o child o dental caries, ¿ok? Entonces va a separar los resultados. Y not me va a decir, necesito que busques child, pero todo lo que no tenga que ver con dental caries. Entonces te van a aparecer todas las patologías que tengan que ver con personas entre los 2 y los 12 años. Muy bien. Entonces, en este caso vamos a usar AND porque queremos buscar factores asociados a caries y niños. Y con eso bastará. Vamos a dar Add to Share Builder. Y vamos a pedirle ahora sí una búsqueda en PubMed. Aquí cabe resaltar que el orden de los factores sí altera el producto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo primero dental caries y después shell, los resultados serán distintos a si lo ponemos como lo hicimos de esta manera. Muy bien. Entonces, yo aquí ya tengo algunos filtros, los cuales voy a deseleccionar para que veamos cuántos artículos podemos llegar a tener, ¿no? Tenemos cerca de 16.096 artículos que tengan que ver con caries dental y niños. Y resulta que el docente te pide una tarea sobre caries en la infancia temprana y te dice que puede ser únicamente bibliografía de los últimos 5 años y pues vas ahí adicionando filtros que te pudieran facilitar la lectura. Aún así, leer 2.000 artículos sigue siendo muchísimo. Entonces, tienes una opción que cuando tú le das Customize aquí, type of Articles, te va a aparecer algo que se llama revisión sistemática. Las revisiones sistemáticas son una maravilla. De hecho, en otro video trataremos conceptos como ontología basada en evidencia y por qué las revisiones sistemáticas son tan importantes hoy en nuestros días. Pero por lo pronto, me basta que las puedas identificar aquí en PubMed. Entonces, vean la cantidad de artículos que se van a disminuir si yo le pido únicamente revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas de 2.000 artículos pasamos a 113 artículos. ¿Cuál es la ventaja de las revisiones sistemáticas? Es que consisten en tomar un grupo de artículos, ya sea artículos generalmente clínicos, de ensayos clínicos, se trata de identificarlos, identificar cuáles son los que tienen menor riesgo a sesgo, menores errores en la metodología y en la estadística, y después resumen los resultados y te entregan un análisis final que pudiera llevar o no metaanálisis. Entonces, es una herramienta súper, súper interesante cuando tienes que leer muchos artículos sobre un tema que está muy estudiado, pero que de alguna forma te pudiera facilitar el no leer tantos artículos porque alguien ya lo hizo por ti. Muy bien, entonces más adelante hablaremos un poco más sobre revisiones sistemáticas. Por lo pronto, este es un pequeño video de cómo empezar a hacer búsquedas. A ustedes les tocará pues, ya ponerse a jugar con términos para poder encontrar este tipo de conceptos y
a ayudarnos a que sean mejores sus búsquedas. Saludos.